Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encuentro excelentemente bien, me alegro mucho de verlos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un super misterio y pues un video que los va a dejar impactados. Pero para esto te quiero decir que ya había hecho un video en el cual tú puedes descargar las líneas ley. De hecho voy a hacer una serie de todo esto, crear una lista. Y pues básicamente en este video voy a explicar varias cosas del video y también en el siguiente ya explicaré qué son las líneas ley y varios misterios que encontré muy similares, pero pues para ello nos fuimos otra vez a Yucatán, a Quintana Roo, claro, estos estados de México en el cual hay muchas pirámides, hay muchísima cultura maya y pues básicamente en el otro video dije que no encontraba una pirámide, lo cual pues no lo había analizado bien y me puse a seguir toda esta línea ley, la que estarán viendo aquí. Me puse a seguirla y al seguirla me encontré que por ejemplo estaba Uxmal, y esta pirámide es muy famosa por sus observaciones, pero como lo ven cuando nos acercamos aparentemente se ve que no está alineada. Aquí está la línea y aquí está la pirámide de Uxmal y el centro ceremonial Uxmal, pero hay algo muy curioso y es que me di cuenta que en este tipo de coordenadas, si ves, nos alejamos, aquí está la villa arqueológica de Uxmal, está alineada no a una longitud, sino realmente no a la longitud de suelo, sino a una longitud elevada. Y esto me hizo pensar en que había más cosas. Y vaya que encontré más cosas. Estaré poniendo imágenes para que no vayamos todo el tiempo porque de verdad es mucha distancia. Ustedes lo pueden hacer, sí, sobre todo la línea amarilla y la línea verde que están aquí. Y empecé a encontrar misteriosas construcciones en medio de la nada, como la que ahorita vamos a ver. Empecé a encontrar muchísimos cenotes, como ustedes ya saben, los cenotes aquí en México, en la cultura maya, se usaban para dar de ofrenda o sacrificio, bellas doncellas, había muchísimo oro, encontraron ahí un montón de oro, un montón de tesoros. Se me hace muy interesante que hay muchísimos cenotes pegados a la línea ley. E inclusive hay una parte en la que Google Maps censuró completamente la jungla y no deja ver nada de lo que hay. No lo sé qué rayos esté pasando ahí, pero está muy interesante. Y bueno, pues nos vamos al video. El video se basa en una parte que está justo pegado a la frontera de Belice y es la fábrica de maniquís. La fábrica de maniquís, por ejemplo, aquí lo pueden ver, es este edificio que está aquí, como lo pueden ver, y está en medio de la nada. Aquí está el río, realmente esto ya es frontera, pero está en medio de la nada. O sea, de la ciudad hacia acá sí hay un estrecho muy muy grande. Y no es de que aquí hay carretera, no. O sea, simplemente está en medio de la nada completamente. Llegas y está hasta el edificio hasta acá. Realmente, pues muchos se preguntarán, bueno, vamos a ver el video y ustedes mismos saquen conclusiones. Wow, impresionante esta cosa, Uy, mosquitos. Hijos de su... Ay, lo bueno es que traigo repelente. Esto parece un círculo satánico. Hay escaleras. Esta era una fábrica. Qué interesante. Ok, hagámoslo. Con la antigüedad no sé si los cimientos están bien. Yo me imagino que sí, se ve bien este lugar. Aunque sí, debo decirles que está en medio de la nada. No hay nadie aquí, no. Nadie. O sea, si ahorita me sale algún animal y me come, nadie lo sabría. Kilómetros y kilómetros de selva alrededor. Tengo la frontera con Belice. Y luego, como unos 10 minutos caminando. Todavía no decido ir porque la neta sí se ve. Bueno, se ve que ha venido más gente aquí, no soy el único.
Demonios. Wow. Vean esto. Allá ya es Bélice, no sé, por ahí está el río. Ya no hay mucha distancia de aquí a donde termina México. Son las que se veían hace rato. What the f***. Impresionante. Les dije que estábamos rodeados de selva. Y no mentí. Por si creen que aquí hay civilización y que es mentira que hay alguien conmigo aquí cerca. No. Qué bueno que viene el día, porque hay gente que graba videos en YouTube y viene en la noche y se ve medio acá, pero no se observa bien. O sea, es como, lo hacen como de que hay. Vamos a ver si hay fantasmas ahí abajo. Alguien acaba de llegar. A ver, vamos a ver qué. Voy a dejar de grabar. Como lo pueden ver en el video, se aprecia increíblemente cosas extraordinarias. Y para ser sincero, este edificio que ustedes estarán viendo no tiene dimensiones de una fábrica. Incluso se me haría ilógico, ¿no? Como, vamos a plantar una fábrica de maniquís al lado del río, al lado de la frontera de Belice, donde no hay carretera, donde no puedes pasar. Muchos dirán, no, es que estaban haciendo cosas ilegales para pasar. Bueno, podría ser. O sea, estaban evadiendo impuestos, quién sabe, no lo sé. Pero, pues, no dan las dimensiones de una fábrica. Iniciando vemos que entra y está lo que ustedes conocen como la Estrella de David. La Estrella de David, de hecho, está mal pronunciada, no existe en la cultura judía. Ese sello se llama el sello de Meng David, pero eso ni siquiera es el sello de Meng David, es el sello de Salomón. ¿Y por qué es el sello de Salomón? Pues básicamente tiene unos círculos al final en los cuales ustedes estarán dando cuenta que pues está hueco, ¿no? Uno se puede ir. Incluso hay videos en YouTube que van en la noche y dicen que se van a caer. Y ese sello es muy peligroso porque en sí la estrella de Meng David, que, bueno, no es estrella, es la Meng David, que así se pronunciaría, básicamente está alineada con los 12 vértices del planeta. Incluso, si ustedes buscan, hay muchísima información, no me voy a detallar porque haría el video muy largo, pero es muy curioso que donde está la fábrica, voy a dejar incluso una fotografía, vaya, esto ya es hasta forzado, pero si se dan cuenta, está alineado completamente hacia una línea ley, un vórtice de la línea ley, un nodo. Y no es el único. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, en este lugar que se llama Trementina. Trementina está alojado al lado de un aeropuerto. Aquí ven, este es un aeropuerto que es San Miguel Ranch. Están estos increíbles círculos raros. Y luego, después, nos vamos todo derecho. ¿Y qué encontramos? Pues básicamente encontramos una línea ley. Al lado de estos círculos está alineado. No sé si ven la línea aquí. Toda esta línea. ¿Y qué se hace aquí? Pues si empezamos a ponerle zoom, mira, ven, aquí vamos a dejar la manita que se vaya poniendo zoom. Hay caminos. Es más, estoy seguro que aquí es el centro. Vean el círculo que se ve. Lo pueden ver. Aquí se ve un círculo que seguramente si uno va en ese punto encuentra cosas curiosas como las que vimos en el video. Seguramente este punto tiene un sello de Salomón, o este de aquí, en medio de estos dos rombos. Es curioso, ¿no? En medio de la nada igual, sin civilización, un aeropuerto puesto, igual al lado de un vértice. ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué usan esto y por qué se ven las cosas? Pues yo les recomendaría que no se acercaran a esos puntos. Existen puntos en los cuales son buenos, o sea, todos realmente, bueno, todos son buenos,
Pero igual, pues no voy a meter mucho a esto, pero hay muchos judíos buenos y hay muchos judíos malos. Y pues si van más allá, han sido perseguidos por muchas cosas. Y es como la palabra Baruch o brujo. Baruch es la palabra que significa bendito, y los cazaron muchísimo y en muchas partes. Vayan a la Segunda Guerra Mundial, en la Santa Inquisición, cazaban a ellos porque pues justamente los decían brujos. Y hay gente que hace este tipo de cosas buenas o malas, no sabemos, pero como lo vimos en el video pasado, también estaban las líneas ley, y hablamos que la encontramos incluso en una página de la Hermandad Blanca, o sea, una página súper buena. Y hablaré más de esto en la siguiente, que son las líneas ley, para que se ocupan, yo creo que la siguiente semana, para no extender tampoco el video. Y pues tú déjame en los comentarios qué crees que sea o qué crees que signifique. Yo los voy a leer con gusto. Y esto sería todo. Espero que te haya gustado y hasta luego.